Bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos Controversias Salud y muchas cosas más. Y el mensaje, señores, del día de hoy es el siguiente. No piensas tanto, deja que la vida te sorprenda. Señores, el día de hoy tenemos un tema muy bueno, muy profundo, un problema pues que está afectando a muchos a nivel mundial y que realmente muchos también desconocen de la existencia de esta situación. Hoy vamos a hablar acerca de la fibrosis quística y para tratar este tema tan interesante tenemos dos invitadas muy especiales. Me refiero a la doctora Leandra Cordero. Ella es directora de la Clínica de Fibrosis Quística del Hospital Robert Reed Cabral. Y también tenemos aquí a la licenciada Alexandra Tabar. Ella es la presidenta de la Fundación Dominicana de Fibrosis Quística. Bienvenidas a su casa las dos. Y también nos acompaña el día de hoy una gran amiga y una compañera, me refiero a la señora Rosadinora Peña Costa. Ella es productora del programa Conexión La Voz de la Mujer. ¿Cómo estás, Rosadinora? Hola, ¿Cuánto Cris, tiempo que no te ¿cuánto tiempo veía? que no lo veíamos? Ay, yo estoy muy contenta con estar aquí con este escenario tan bello. ¿Qué te parece? Así mismo. Bueno, señores, iniciamos este tema tan interesante con la doctora Leandra Cordero. Ante todo, agradecer la oportunidad que nos ofrece de compartir este espacio con ustedes. De verdad que ambas nos sentimos muy distinguidas de tener esta oportunidad. Bueno, ya ustedes saben que a partir de hoy esta es su casa y estamos de verdad a la orden. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que nos sentimos en casa, gracias. Doctora, ¿cuál es la definición de fibrosis quística? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esta enfermedad? Ya, la fibrosis quística es una enfermedad congénita que es hereditaria, autosómica recesiva. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo dos padres que padecen o son portadores de la enfermedad, cuando se casan, entonces puede tener a un niño que tenga esta condición. Se parece mucho a otros tipos de enfermedades que son más comunes o más populares, como es la falsemia. Si yo tengo dos padres falsémicos portadores y se casan, tienen la posibilidad de tener un niño falsémico. La fibrosis quística es algo así. Puedo tener dos padres portadores del gen de la fibrosis quística que al casarse, entonces tienen un hijo y ese hijo puede tener la enfermedad. Entonces es una enfermedad congénita, es una enfermedad genética que lo que produce es una alteración de las proteínas de membrana de las células que producen fluidos en el cuerpo. Entonces se ven afectados todos los órganos que producen fluidos. Ahí va el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal, el sistema reproductor, la piel, porque el sudor es un fluido, los mocos son fluidos y los fluidos para la digestión, todo eso se ven alterados. Entonces es una enfermedad multisistémica que te afecta a todos los órganos del cuerpo a la vez y es congénita. Entonces tiene la característica de que es algo que se tiene que pensar porque como te afecta a tantos órganos, según el enfoque que se tenga, es la sintomatología que se va a tener. Como usted habla de algo pues que tiene tanto, diríamos, tantas situaciones a nivel de lo que es síntomas, entonces, ¿cuál sería la edad promedio de alguien que esté afectado de esto? Realmente los síntomas se inician desde las primeras semanas de vida. Usualmente al momento de nacer, un niño que venga ya con esta condición puede tener que no evacúa en las primeras 24 horas. Normalmente los niños recién nacidos tienen que evacuar en las primeras 24 horas. Si pasan las 24 horas y el niño no ha evacuado, es un signo de alarma. Normalmente ustedes saben que los bebés pequeños se ponen amarillos durante las primeras 2 semanas de vida. Si dura más tiempo de ahí, otro signo de alarma. Entonces se ve que, por ejemplo, el niño se alimenta con leche materna, con fórmula, con lactancia mixta y se va alimentando de una forma regular y continua y el niño no gana el peso que se espera que se debe de ganar. Y eso es porque ya hay obstrucción y alteración del tubo digestivo por el problema de lo que estamos hablando, de que no se producen los fluidos necesarios para que se absorban los alimentos que el niño ingiere y eso hace que el niño no gane peso ni que crezca. ¿Quiénes son más susceptibles a padecer este tipo de situación? De verdad que todos.
porque es algo genético y lo heredamos de las personas que colonizaron América en su momento, porque inicialmente era solamente en Europa, pero como Europa fue colonizando América, entonces toda Latinoamérica tiene este gen. Y realmente con el mestizaje, todo el que tiene un abuelo o un tío o un tatarabuelo que vino de España, que realmente somos todos posiblemente, o el 90% de la población, puede tener el gen. Complicaciones a nivel respiratorio. Las complicaciones a nivel respiratorio, el sistema respiratorio es el sistema como más clave en la fibrosis quística, porque no es el que da problema primero. Quien da problema primero es el intestino. Pero el sistema respiratorio, cuando empieza a dar problemas, da problemas graves. ¿Qué me refiero? Como estos mocos son espesos y se van adheriendo, entonces el paciente se ahoga en su mismo moco y eso hace que tenga dificultad para respirar, que se congestione, que haga neumonías y todo eso. Entonces, con el tiempo, al hacer tantos procesos obstructivos o infecciosos, eso lleva a que la calidad de vida y la función de ese pulmón vaya disminuyendo cada vez más. Y cuando disminuye, no se recupere. Hasta que llega un momento que ya el paciente, el pulmón se le empiezan a hacer como abscesos adentro del parénquima pulmonar y su función respiratoria se ve totalmente comprometida y se torna dependiente de oxígeno o dependiente de un trasplante de pulmón. Entonces, doctor, es una infección. No, señores, una enfermedad congénita. Pero se disminuye el líquido. Se disminuye líquidos y al disminuir líquidos lo que hace es que las secreciones se tornan más espesas y esas secreciones son como un caldo de cultivo para que las infecciones que están en el ambiente se desarrollen. Desde el punto de vista de lo que es el sistema digestivo, ¿cuáles son las complicaciones? Las complicaciones más frecuentes es la insuficiencia pancreática. O sea, el páncreas, cuando produce las enzimas pancreáticas, que son los que nos ayudan a digerir los alimentos o a absorber los alimentos los nutrientes de los alimentos, esas enzimas pancreáticas el páncreas las produce, pero cuando la quiere poner en el sistema digestivo, el medio donde monta las enzimas para que lleguen al sistema digestivo está espeso, es como una gelatina. Entonces, no es lo mismo un fluido que corre libremente a algo gelatinoso que no avanza, y al no avanzar lo que hace es que se tapa. Entonces el páncreas sigue produciendo enzimas pancreáticas, pero no las puedes sacar al sistema digestivo. Y eso hace de que entonces hasta cierto punto el páncreas se automutile. O sea, se digiere el mismo, entonces se empiezan a hacer quistes, después te hacen diabetes, y todo eso es porque el páncreas se ve afectado. Desde el punto de vista de los huesos, ¿también tiene complicación esta enfermedad? Claro que sí. En una de las situaciones, como yo le había explicado, los dos órganos medulares es el tubo gastrointestinal, que es el que da síntomas primero, y el respiratorio, que es el que da síntomas al final, pero son más letales. Entonces, con el sistema digestivo, tenemos la situación de que si no tengo una correcta absorción del calcio, de las vitaminas, entonces toda esa deficiencia a lo largo del tiempo va causando osteoporosis a temprana edad. Normalmente se espera que una persona normal no tenga osteoporosis o osteopenia hasta pasar ya una edad adulta, ¿verdad? Entonces aquí se puede ver osteopenia o osteoporosis a temprana edad por un problema de la absorción del calcio y las vitaminas. Pero el promedio de vida de esa persona, ¿hasta cuánto puede durar vivo? Si se medica, el truco de esta situación es tener un diagnóstico temprano. Si se diagnostica temprano y se empiezan a suplir sus necesidades, el niño puede tener un desarrollo totalmente normal. Él puede correr, puede hacer ejercicio, puede nadar, puede casarse, puede embarazarse, puede dar a luz o hacer una cesárea. Pero si tiene toda la medicación lo más temprano posible y se van tomando las medidas para que ese paciente pueda tener un buen desarrollo. Ahora, si yo tengo un diagnóstico o un niño de 14 años, entonces ya perdí 14 años de ese pulmón, 14 años de nutrición, un niño que tiene un peso quizás, que tiene cronológicamente 14 años, pero tiene el peso de un niño de 5, 6 años. Entonces tiene un déficit nutricional, al tener un déficit nutricional tiene un déficit inmunológico y eso hace a que las posibilidades de durar una larga vida con una buena calidad de vida sean menores.
Ahora, si el niño se diagnostica a temprana edad, se le suplen todas sus necesidades, se medica de una forma regular, puede durar 70 años. Doctora, ¿cómo yo puedo saber que padezco esta enfermedad? Usualmente el signo más característico es que el sudor es muy salado. Normalmente el sudor es ligeramente, tiene un puntito de sal, pero no tiene una carga de sal que tú digas, wow, qué salado es ese sudor. Entonces, usualmente en los niños pequeños, un signo de alarma importante es, como le expliqué, que no evacúe en las primeras 24 horas, que no gane peso. Y si tiene sudor salado, debe depender inmediatamente un bombillito. Y lo ideal sería que se diagnosticara a esa edad. Entonces hacemos un llamado a todos los médicos, pediatras, perinatólogos, que cada vez que vean a un paciente con esta tríada, se le debe de encender un bombillo. Causas De la fibrosis quística. Sí. Como es congénita, realmente la causa principal es tener el gen. Tener el gen de la fibrosis quística que se hereda de los padres. Entonces, si yo soy portadora y mi pareja es portadora, yo puedo tener. Cada embarazo puede ser un paciente con fibrosis quística. Pues entonces, Cada embarazo. es una población muy reducida la que sufre ese tipo de enfermedad. Yo diría, de verdad que no tenemos estadísticas nacionales porque no tenemos tamizaje. Pues, recordemos que la ley de tamizaje neonatal fue aprobada, pero no está en funcionamiento todavía el programa. A la hora que tengamos el programa de tamizaje, sí realmente vamos a ver cuántos casos hay, porque eso también se detecta en la prueba del talón. En la prueba de tamizaje neonatal se puede detectar la alteración metabólica que va a favor de poder investigar si tiene o no tiene fibrosis quística. Entonces, como yo le expliqué, imagínese que un paciente nace en condiciones normales, empieza a alimentarse, no gana peso, sigue se alimenta, nació de 7 libras y llega a 4 meses y todavía tiene las mismas 7 libras. ¿Qué sistema inmunológico tiene ese bebé pequeño? Que solamente por ser pequeño es más susceptible a infecciones. Y arriba de eso desnutrido, entonces ¿qué sucede? Que el paciente puede morir y le pegan y le pueden decir, no, era que la mamá no daba leche buena, que la mamá no se alimentaba, que la fórmula que le dieron no le probaba o lo que fuera. Y entonces ese niño tiene más posibilidades de tener la finalización de su vida más temprano que un niño que no fuera así. Entonces hay muchas veces que los niños nacen y fallecen y dicen, no, se falleció por desnutrición. Falleció por una neumonía que no se le quitaba. Eso no era una, o sea, era una neumonía, pero la causa no fue la neumonía, fue la fibrosis quística, que fue su patología de base. A veces puede ser confundida también con otro tipo de enfermedad. Sí, claro. Puede ser confundida. Bueno, lo primero, eso, la parasitosis, intolerancia, que lo más fácil es decir, no, él es intolerancia a la lactosa. Él es alérgico a la leche de vaca y por eso está tan delgado. O también se puede confundir con lo que viene siendo asma, con neumonías. Nosotros tuvimos la oportunidad, y quiero agregar ese comentario, de en el hospital hicimos una investigación de los pacientes que acudían al Robert Rick Cabral, cuáles tenían historia de alguno de los signos de la fibrosis quística. Y casi el 70% de los niños que van a la emergencia tienen alguno de los síntomas que se beneficiarían de hacerse la prueba de electrolitos en sudor, que es la prueba diagnóstica para saber si tiene o no tiene esta enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel general de esta enfermedad? Si el paciente no se medica a nivel general, realmente las consecuencias es, aparte de la desnutrición, las bronquiectasias o las dilataciones en los pulmones y los procesos neumónicos a repetición, básicamente es la insuficiencia respiratoria, de que el paciente se haga dependiente de oxígeno, que solamente pueda estar vivo cuando estando requiriendo una fuente de oxígeno para caminar, para dormir, para hacer todo, y posteriormente, claro, la muerte a temprana edad. Hay una pregunta, doctora, ¿cómo es? Dice usted que los líquidos se ponen pastosos. Ajá, espesos. ¿Y qué sucede con la vista en ese caso? No, la vista no se ve porque el líquido porque que tiene... lágrimas, que Ajá. es líquida. Sí, pero las lágrimas son un poquito más escasas, pero no hay un compromiso de la agudeza visual. ¿Me doy a entender? Okay, sí, sí. A diferencia de Yo otros por lo menos lo órganos, entendí, yo lo sí. entendí por lo menos. A diferencia de otros órganos, yo puedo tener quizá que tiene menor cantidad de lágrimas, ese tipo de cosas, pero el volumen de producción de lágrimas es diferente al volumen de producción de líquido de los pulmones.
Entonces, la cantidad de moco que se produce en un día, para poner un número hipotético, que sea 100 mililitros de moco diario, y de lágrimas se producen 0.5 mililitros. Entonces, no, como el volumen de producción de líquido es menor, no es un órgano que se ve tan afectado. Por ejemplo, el órgano reproductor, sobre todo el masculino, se ve más afectado porque el semen es un líquido que se produce de una forma activa. Sí. Entonces es más espeso y eso obstruye todos los conductos y hace de que no pueda ser efectiva como órgano reproductor como tal. Y lo relacionado, doctor, entonces a la sudoración. El problema principal que tiene la sudoración es que nosotros somos un país cálido, un país tropical. Aquí todos sudamos mucho, tenemos un aumento importante de la producción de sudor y se asocia usualmente al calor. Entonces ellos, como pierden una mayor cantidad de sal a través del sudor, entonces se deshidratan 2 y 3 veces más rápido que una persona que no tuviera fibrosis quística. Entonces ellos tienen que estar arriba de su hidratación y tomar sal porque pierden la sal a través del sudor. Tratamientos. Realmente, como es genético, no hay una cura per se que yo me tome esa pastillita y me sané para toda mi vida. El tratamiento básicamente es un tratamiento paliativo a lo largo del tiempo, suplir todas las necesidades que tengan por todos los déficits, como ya expliqué, las necesidades de nutrientes, las necesidades de enzimas pancreáticas y de todo eso a lo largo de su vida, mantener su sistema respiratorio limpio con nebulizaciones, masajes, para que esos mocos que eran como gelatinosos se fluidifiquen y puedan expectorar y sacar las infecciones normales que se caen en las vías respiratorias. Y actualmente hay una nueva tecnología en el tratamiento que es una tecnología que acomoda la proteína a nivel de las células y las hace funcionales. Pero para calificar esa nueva terapia debe tener una mutación específica que ya están en estudio, cuáles son las mutaciones que se pueden beneficiar de este tipo de producto y se utilizan de los niños de los 5 años en adelante. Usted como directora de la clínica de fibrosis quística del hospital Robert Reed, ¿se reciben muchos casos? Sí, nosotros tenemos en el hospital, siendo un hospital de referencia nacional y que pertenece a la red del Servicio Nacional de Salud, nosotros recibimos pacientes de todas las partes del país. Entonces, tan pronto se piense en cualquier lugar del país que un paciente pueda tener fibrosis quística, se puede referir al Robert Reed y allá lo investigamos. Allá tenemos la prueba de electrolitos en sudor disponible y tenemos el acceso para hacer la prueba genética fuera del país. Y nosotros sí recibimos, no le voy a decir que recibimos 4 pacientes por mes, pero por ejemplo, alrededor de un año en lo que se recibe, se investigue, se confirma el diagnóstico, tenemos un promedio de 3 a 4 pacientes nuevos por año. ¿Por año? Sí. O sea que desde el punto de vista de la República Dominicana, entonces no es tan grande la incidencia de esta enfermedad desde su punto de vista. Yo me imagino que debe de ser mayor de la que tenemos porque son solamente los que llegan. Por estadística se estima de que, por ejemplo, en Latinoamérica la prevalencia es de 1 por cada 8.000 nacidos vivos. En Latinoamérica en sentido general. Mientras más alta sea la etnia blanca en la población, es más alta la incidencia. Pero, por ejemplo, lo que viene siendo el Caribe, está más o menos a 1 por cada 8.000 nacidos vivos. Entonces aquí se estima que debe de haber alrededor de 600 pacientes con fibrosis quística. ¿Existen algunos pacientes, doctoras, que ya pues cuando llegan a esos niveles de complicación súper severos, se le hace algún tipo de trasplante? Sería lo ideal, pero en el país no está disponible. Aquí no se realiza, en República Dominicana todavía no realizamos trasplante de pulmón. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? En ese caso hemos tratado de conseguir con otros países que lo reciban, pero de verdad que al momento todavía no hemos tenido ningún caso que tengamos una experiencia positiva. O sea que desde el punto de vista suyo, ¿en qué niveles estamos con relación a esa enfermedad? Bueno, es una enfermedad que todavía nos falta un tramo importante por recorrer, porque todavía es verdad que definitivamente ya tenemos acceso a medicamentos que anteriormente no los teníamos, pero todavía hay puntos claves o puntos muy álgicos, como por decirte el tamizaje neonatal, que es vital. Mientras más temprano yo diagnostique, tengo mejor pronóstico y está aprobada la ley de tamizaje
pero no está en funcionamiento y fibrosis quística no está en el primer grupo de enfermedades. Quiero hacerle una pregunta, doctora. ¿Es contagiosa esta enfermedad? Quiero decir, un niño normal que no tenga esa situación puede quedar afectado por otro que tenga fibrosis quística. No, no es contagiosa. Pero el paciente fibroquístico Eso quiero saber. recoge lo que tiene, lo que quizás juega con otro niño que sea sano, y el niño que está sano tiene una pequeña gripecita, él la va a pasar con un poquito de agua, de jugo, lo que sea, el niño sano. Ahora, el paciente fibroquístico se infecta por esa pequeña gripecita que tenía el niño sano y él le da una neumonía, cae interno, son 3 semanas de antibiótico, porque como bien estuvimos hablando ahorita, su pulmón es un medio de cultivo ambulante. Entonces, un paciente que anda con un medio de cultivo ambulante y cada vez que se acerca a cualquier persona que pudiera tener cualquier afección de vía respiratoria, uno se hace un cultivo ahora mismo de las fosas nasales y de las vías respiratorias y nosotros tenemos de todo. Es lo mismo que las manos. Si nos cultivamos las manos, uno tiene de todo en esas manos. Pero como el sistema inmunológico está funcionante, uno maneja esa situación. Pero el niño tiene una condición nutricional, tiene un sistema inmunológico que no funciona en excelencia y además eso anda con un medio de cultivo ambulante. La alimentación. Se requiere que tenga, como ellos tienen un problema de absorción, se recomienda que se dé una dieta rica en calorías, rica en proteínas, rica en suplementos nutricionales, calcio, zinc, magnesio, sodio, y todo eso se le debe suplementar y de vitaminas, por arriba de condiciones normales. Un niño normal, tú lo suplementas durante el primer año y después lo dejas con una dieta balanceada. El paciente fibroquístico, además de tener la dieta balanceada, entonces se recomienda que siga siempre suplementándose y se va a suplementar según su edad. Según su edad y lo que coma, se va a seguir suplementando durante toda su vida. Hubo una parte que me ha dejado un poquito, diríamos, preocupada, y es cuando usted me dice que esos niños reciben del ambiente, ¿verdad?, toda enfermedad que pueda tener otro niño. Entonces, ¿qué ocurre con la escuela? ¿Qué ocurre a nivel del colegio? ¿Qué pasa aquí? Sí, lo que se recomienda a nivel del colegio básicamente es que tanto los directores, profesores y todos sus compañeros de aula conozcan su condición. ¿Me entiende? Y en caso de que vaya, por ejemplo, algún niño con un proceso respiratorio, el paciente, el niño que tiene fibrosis quística, debe utilizar una protección, utilizar una mascarilla para evitar, porque entonces él tampoco se va a aislar, no va a dejar de aprender, de hacer su desarrollo escolar, porque el vecinito de las 2 filas hacia adelante o 2 filas hacia atrás tiene gripe. Él sencillamente asiste a su colegio, pero debe tomar medidas de precaución. Lavarse las manos, utilizar manita limpia, utilizar una mascarilla, mientras esté en el aula. ¿Puede ese niño nacer con esa condición aunque sus padres no tengan la condición? No. Para él que nazca un niño con fibrosis quística, los 2 padres deben de ser portadores. Eso es inevitable. Si no es así, no es posible, porque es genético. Se heredan las millones, se heredan las deudas y se hereda la fibrosis quística. Usted sabe qué curioso el nombre de la enfermedad, porque cualquiera piensa que son quistes. Sí, eso es algo interesante. Eso es interesante que usted lo aclare, porque Sí, la gente piensa como que quística. lo que se está hablando es muy diferente al nombre de lo Sí, que lo que sucede es que en los años 50, cuando no se conocía la causa, se veía que habían pacientes que tenían problemas respiratorios y que cuando fallecían le hacían una necropsia, una autopsia, y entonces encontraban quistes en el páncreas y en los pulmones. Pero los quistes son de la destrucción del órgano por el problema acumulativo de la secreción durante los años. Entonces, un paciente fallece, hacen la autopsia, encuentran quistes en el páncreas y en el pulmón. Entonces le pusieron fibrosis quística del páncreas, porque había fibrosis por la destrucción del parénquima del páncreas, quistes, y entonces pensaban que el problema era del páncreas solamente. Después vieron que también había en los pulmones, entonces ahí ya empiezan a dudar. Lo confundían, doctora, ¿verdad?, como con cáncer. No, de verdad que lo que describen en esa época de la historia, en esa de la época, enfermedad, pregunto. no lo confundían con cáncer, porque quizá en ese momento el auge no era tan importante. Ahora es que el cáncer tiene un auge muy elevado, pero el cáncer tiene lesiones quísticas duras y macizas. Estos son bolitas, son quistes vacíos. Se le hacen quistes en los pulmones y en el páncreas. Entonces,
un paciente tenía mucha tos, no ganaba peso, fallecía, hacían la necropsia y encontraban eso. Entonces después paseaba a otro y encontraban lo mismo. Entonces ellos se le pusieron a ese perfil de ese tipo de paciente que tenía mucha tos, no ganaba peso y todo eso, fibrosis quística del páncreas. Según fue avanzando la medicina, a pasar de los años, en el año 1989, o sea, hace nada, hace relativamente poco tiempo, es que se descubre que el problema no es del páncreas, que no es solamente del pulmón. Es un problema sistémico porque es un problema que hay una proteína que no funciona adecuadamente, que a largo plazo va a llevar a destrucción y va a llevar a que se produzcan quistes en los órganos más importantes. Y de ahí es que entonces, pero ya estaba el nombre, fibrosis quística. Entonces se ha seguido llamando así, pero ya se sabe que no es por un problema del páncreas ni por un problema quístico, sino que es un problema que es congénito y es por una alteración de una proteína de membrana de las células que producen secreciones en todo el cuerpo. En personas mayores. Sí, el diagnóstico, actualmente se conocen alrededor de 3.000 mutaciones diferentes de la proteína que produce la fibrosis quística. Explíqueme esos. Hay unas que son más letales. No es lo mismo un paciente que no tiene proteína, o sea, que no tiene la capacidad de mover los líquidos a través de las células, a tener una mutación que tiene proteína, que es funcional parcialmente. Él va a tener menor cantidad de síntomas y va a ser menos letal. Entonces, sí se han descrito, no en República Dominicana, que yo sepa, solamente hay un solo caso de fibrosis quística en una adulta que se diagnosticó ya siendo adulta, pero no es un paciente que conozcamos, sino de una referencia de una doctora, de una colega. Pero entonces, sí está descrito en otros países que pasa toda su vida, que siempre ha sido mocoso, que le ha dado un poco de problema, ganar de peso, pero hace su vida normal. Que es asmático. Que es asmático, y ya siendo adulto se diagnostica. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocer unos pacientes así en Costa Rica, pero aquí solamente tengo referencia de un caso y no tengo la oportunidad de conocerla a la paciente. Entonces todo depende de la mutación que tenga. O sea que entonces, ¿a qué edad, hasta qué edad, según su criterio, puede llegar una persona con esta condición que desconoce que la tiene? No, si la mutación no es muy letal, ella puede tener su vida entera. Ok, morir de otra cosa. Y morir porque se atropelló, porque una fractura de cadera, un infarto. Sí, yo te entendí. ¿Me entiendes? Sí. Y en los casos más letales, si se medica durante toda su vida, puede pasar exactamente igual. Nosotros tuvimos la oportunidad en Colombia de conocer a una señorita que ella tuvo un trasplante de pulmón, se casó, parió y tiene su familia. Y ella es fibroquística y su niña es sana, porque el esposo era sano. Entonces la niña es portadora sana. Entonces ella y hacen su vida completa. Normal. Ahora con su medicación religiosa. Porque tiene un déficit permanente que yo tengo que suplirlo con una vía externa. Pero entonces queda en riesgo esa criatura que esa mujer va a tener, o sea, ese bebé. No, porque ese bebé es portador sano. Si él se casa con otro portador sano, sus hijos sí pueden tener la enfermedad. Muy interesante esa parte. Sus hijos sí pueden tener la enfermedad porque él es un portador sano. Exactamente. Entonces, ¿cuándo eso se descubre? ¿Cuando nace el bebé o porque los que se van a casar van a hacerse unos exámenes especiales? Se pudiera hacer. Yo, si ya se sabe que es una portadora sana, claro, yo le hiciera la prueba genética antes de casarme, no voy a hacer cosas. Sí, claro, eso sería fantástico. Sí, pero se puede, es posible y se hace. Una prueba vale $250. Hay otras pruebas que se hacen. Sí, claro, eso se realiza. Podría estar dentro de lo que son los parámetros de la medicina moderna. Sí. Claro que sí. Está muy interesante ese tema. ¿Qué consejo usted le da a todos los amigos que nos están mirando en este momento, los amigos televidentes, sobre esta enfermedad a nivel general, por favor? Sí, amplio. A nivel general, mi invitación es que pensemos en fibrosis quística. Cada vez que yo tenga algún paciente que tiene algún problema de ganancia de peso, que tiene problemas respiratorios a repetición y que siempre anda como con un problema digestivo, que no gana peso, que siempre está pequeñito para su edad, todo eso, y además eso tiene problemas de apretamiento del pecho, de problemas respiratorios a repetición, tenemos que pensar en fibrosis quística. Tan pronto se piensa, ese es el punto clave,
entonces se puede diagnosticar y que desde tan pronto se confirme el diagnóstico, yo puedo hacer una intervención oportuna y tener una vida larga, saludable, con una buena calidad de vida. Ahora, si nunca lo pienso, nunca lo diagnostico y nunca voy a saber, nunca voy a poder ofrecer el tratamiento que se necesite para que ese niño pueda durar toda su vida y tener una buena calidad de vida, porque no es durar la vida completa, sino durarla con una buena calidad de vida, que puede ir al colegio, que puede ir al parque, que pueda realizar un deporte y que pueda tener una vida normal. Eso es posible, eso se puede hacer, pero tenemos que pensar en fibrosis quística. Doctor, el tratamiento de esa enfermedad es muy costoso. Sí, de verdad que lleva, porque son muchos tratamientos, porque lleva un tratamiento por la parte nutricional, un tratamiento por la parte de los suplementos para la absorción de los alimentos y arriba de eso entonces la parte respiratoria. Y el problema de eso es que es de por vida. Porque por ejemplo yo tengo una amigdalitis, me tomo una pastilla 3 días y me sané. Chao. La pastilla puede costar 20,000 pesos, pero son 3 pastillas, 60 y acabé. Por decirle un número elevado. Sí. Pero ponte tú que no sea un medicamento muy costoso, pero es todos los días, Y de por cada vez que el niño come, vida. De por vida. y de por vida. Entonces, cuando usted viene a sumar, ahí es que se pone un poquito Difícil. complicado el asunto. Entonces, eso es. Doctora, ¿cómo las personas se pueden contactar con usted para sus servicios? Sí, yo pudiera facilitarte los números de mis oficinas, el 221-3219 y el 809-683-1210. Bueno, ya ustedes saben que si quieren los servicios de la doctora, ella está también a la orden en el hospital, ¿verdad? En el Hospital Infantil, Dr. Robert Cabral, en el servicio de neumología. Exactamente. Ahora vamos a pasar con la licenciada Alexandra Tabar. Ella es la presidenta de la Fundación Dominicana de Apoyo a la Fibrosis Quística. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, muy contenta de poder estar reunida entre amigas. Así Gracias por la mismo. invitación. Tú sabes, Alexandra, que la pregunta que te quiero hacer de inicio es, ¿qué te motiva a ti a hacer esta fundación, a iniciarte en este proyecto tan humano y tan hermoso? Bueno, me motiva. Comenzamos los inicios en el año 2013 en el Hospital Infantil Robert Cabral, cuando la doctora Cordero hace una investigación y encuentra en el país casos de fibrosis quística. En ese momento se encontraron 30 y pico de casos con fibrosis quística, donde ya habían pacientes fallecidos. A raíz que la doctora hace esa investigación, yo soy hermana de corazón de la doctora de hace muchos años, somos hermanas de corazón, como lo dije anteriormente, y ella me motiva a poder organizar este equipo de mujeres que no sabían qué hacer, cómo manejarse ni cómo buscar los fondos para hacerle frente a esta condición. Entonces lo que hacemos es que junto a la doctora y junto a algunos padres hacemos lo que es la Asociación de Padres con Niños con Fibrosis Quística. Hace 6 años que iniciamos en esto y ya el año pasado nos hacemos fundación como una entidad más estructurada para poder apoyar mejor a los niños con fibrosis quística. ¿Cuál es el objetivo o cuáles serían los objetivos de tu trabajo como fundación? Como fundación, nosotros apoyamos a los pacientes con fibrosis quística en la consecución de sus medicamentos, en el tratamiento. También apoyamos lo que son los familiares de estos pacientes con apoyo psicológico principalmente, porque con eso podemos apoyar lo que puedan asumir esta condición que tiene el paciente, y también apoyamos al paciente a cómo puede asumir la enfermedad, y apoyamos a lo que son los educadores de estos pacientes a que también entiendan la enfermedad, porque como usted mismo preguntó ahorita, los niños no se quedan en casa, tienen que ir al colegio. Sí. Y es una condición donde los niños deben tomar medicamentos a diferentes horas y tienen que tomar las medidas adecuadas para no transmitir lo que son las infecciones cruzadas entre ellos, pero también cuidarse de que un niño no vaya con una gripe y pueda afectar lo que son sus pulmones
y otra área que afecta a la fibrosis quística. ¿Qué tipo de actividades realiza tu fundación para este objetivo? Bueno, nosotros hacemos diferentes actividades. Nosotros, por ejemplo, nosotros estamos celebrando el 8 de septiembre, el Día Mundial de la Fibrosis Quística, donde cada año conmemoramos esto con una celebración de Eucaristía, de Acción de Gracia para estos pacientes, donde reunimos a los padres, a los amigos y a los médicos involucrados en esta actividad. Entonces, a partir de ahí hacemos lo que es una actividad de padre, donde al padre se le apoya con los conocimientos adecuados de lo que ellos necesitan saber debido a la enfermedad, y son educados por un grupo de médicos. Nosotros contamos con la doctora Leandra Cordero y también contamos con un equipo multidisciplinario que llevamos a la ciudad de Bogotá, Colombia, a prepararse en el área de fibrosis quística para que pudieran manejar la condición. Como había dicho la doctora anteriormente, es una condición poco conocida en el país. Entonces, a través de esta actividad, lo que hacemos es apoyar a los padres de cómo tratar a los pacientes en sus casas, y los apoyamos también con lo que son las herramientas que ellos necesitan, donándole nebulizadores, aerocámaras y algunas enzimas pancreáticas y parte de lo que es su nutrición. Entonces, a eso nos dedicamos. También en cuanto a la recaudación de fondos, no tenemos las condiciones. Lo que hacemos es algunas actividades para poder ayudar a esos pacientes donde involucramos los padres. Por ejemplo, es una enfermedad costosa, como habíamos dicho anteriormente. Entonces lo que hacemos es hacer actividades para poder recaudar los fondos que no nos dan, para poder apoyar como deberían apoyarse estos pacientes, porque los costos son bastante altos. ¿Aproximadamente cuántos niños en este momento ustedes tienen? Bueno, nosotros tenemos 130 niños aproximadamente con electrolito de sudor positivo. A esos niños se le hacen lo que es la prueba genética y no todos la tienen porque es costosa para ellos, porque son pacientes de escasos recursos lo que llevan al hospital Robert Cabral. Estamos hablando de $200 y pico que vale la prueba genética porque no se hace en el país. Entonces, sale un poco costosa. Se coge la muestra acá, pero se lleva al exterior a poderle hacer la prueba genética. Una pregunta, Alexandra. A Robert, el público que va es el público más vulnerable que tiene la nación. Así es. Entonces, ¿cómo se maneja el Ministerio de Salud Pública con relación a esa enfermedad? Bueno, nosotros durante estos 6 años hemos estado tocando las puertas, y siempre digo las puertas de estos ministerios de salud del país, pero también los corazones de sus ejecutivos, porque de verdad que no recibimos ayuda, no estamos recibiendo ayuda. En este año lo que hicimos fue nos entramos en la tómbola, como dicen, a ver si podemos, el Ministerio de Economía puede apoyarnos. En cuanto a salud pública, estuvimos durante un tiempo gestionando lo que son los medicamentos de alto costo. Estos pacientes llegan a una etapa de que deben utilizar aproximadamente 3 medicamentos de alto costo, y hace unos meses, casi un año, que estamos recibiendo del Ministerio de Salud Pública uno de esos medicamentos de alto costo. Hemos seguido tocando la puerta a Promese para que nos apoye con los medicamentos. Eso está en proceso, aún todavía no hemos recibido, todavía no se han terminado lo que son las gestiones. También, como la doctora decía, y hablábamos sobre lo que es los niños estar en un mismo lugar por el contagio entre ellos de infecciones cruzadas. Nosotros vamos a aprovechar este espacio para hacer un llamado a las entidades que tienen que ver con el área médica del país. Estamos hablando de salud pública, del mismo presidente de la República, estamos hablando de Servicio Nacional de Salud. Los niños han tenido una excelente acogida en el Robert Cabral por todos los directores desde hace 6 años, cuando se hace la investigación de fibrosis quística, pero los niños no tienen el espacio que deberían tener, ya que es un espacio
pequeño, y aparte de que es un espacio pequeño, son tratados otros pacientes con otra condición juntamente con ellos, donde no deben una estar pregunta, Alexandra. juntos. Entonces, ¿dónde lo atienden? Lo atienden conjuntamente con todos los pacientes de neumología de Robert Reed Cabral. Se atiende una vez a la semana, como dije anteriormente, hemos recibido, porque eso es lo que ha tenido el hospital para ofrecernos. Han acogido a los pacientes con fibrosis quística. De ahí sale el equipo multidisciplinario de médicos encabezado por la doctora Leandra Cordero, que atienden a estos pacientes, pero los pacientes necesitan un espacio para poder atenderse solo, porque se pega lo que es las infecciones cruzadas y muchas veces le causa la muerte. Eso era lo que yo quería que tú me dijeras, Alessandra. Doctor, ¿y qué le ha motivado a usted, no solo como profesional, usted realizar una labor, señores, tan extraordinaria a favor de esos niños? Déjeme decirle que no tengo sombrero, si lo tuviera me lo quito para las dos. Para las dos. Porque realmente es algo Pero que no hay palabras. ¿Qué lo ha hay- motivado, doctor? Hay otra situación, las universidades que siempre se prestan a investigaciones y cosas, no reciben apoyo. Sí, nosotros hemos recibido mucho apoyo de la UNFU, del INTEC, Sí. básicamente del INTEC y después de la UNFU, Doctora, para de- investigaciones y todo eso. Se involucra en el Sí, claro. problema. Sí, pero en la parte de investigación, no Sí, en la parte ya parte de intervención investigación, sí, porque claro. entonces tú investigas, sacas los números y después acabo con los números. Doctora, Exactamente. respóndame ese punto, que me he quedado con esa pregunta. ¿Qué me motivó? ¿Qué motiva a usted a realizar Una labor así. Mira, de verdad que cuando se realiza la investigación y se confirman que hay casos de fibrosis quística, sabiendo que no había ninguna opción de vida, es muy cuesta arriba tú saber que el mundo entero tiene una opción y que los pacientes dominicanos no tenían una opción. Entonces, ahí decidimos empezar a trabajar para que ellos también tengan una opción, como lo tiene todo el mundo, como lo tiene el de Canadá, el de Noruega, el de Dinamarca, el de Estados Unidos, el de Chile, el de Argentina, todos tienen una opción, pues los dominicanos también tienen una opción. Eso Así fue es. básicamente. Yo he tenido la oportunidad de ver a la doctora Cordero, de ser en muchas ocasiones su compañera de viaje. De verdad que la energía que ella pone para estos pacientes y las puertas que ella toca a nivel mundial, en cada país que ella se dirige a cualquier tipo de congreso, de verdad que no hay más motivación que verla a ella tocando la puerta por esos niños de fibrosis quística de la República Dominicana. Consejo final, Alexandra, sobre este tema tan hermoso y al mismo tiempo tan triste. No triste, lo Sí, que hay porque que echarle vemos- ganas, como dicen. Sí, triste también porque vemos las condiciones, todo lo que nos falta y tanta gente que quizá está sufriendo en este momento. Pero hay que verlo, yo pienso en ese punto realmente tenemos una pequeña discrepancia, porque es verdad que nos falta mucho, pero hace 6 años no había nada. Ahora por lo menos hay una opción, hay una fundación, hay un equipo multidisciplinario. Sí. Hay que poner un capítulo a la fundación. ¿Perdón? Un capítulo más de que puedan personas que de buenos recursos y buen corazón apadrinen Ah, sí, hacemos un llamado a todas las personas Vamos a hacer eso, de buen vamos a hacer corazón. eso. Así es, Alessandra, tú. sí, la fundación está en la Sabana Larga, esquina Bonaire, en la zona oriental, en un local que gracias a otra fundación nos ha apoyado y hemos podido estar con ellos allá. El teléfono de la fundación es el 809-350-3000. 809-350-3000. Ahí siempre hay alguien que le va a contestar y va a estar dispuesto y con los brazos abiertos a recibir todo lo que tienen para los niños con fibrosis quística. Y el correo es fundaciondominicanafq@gmail.com. Bueno, señores, con todas estas informaciones sobre este tema tan interesante, la fibrosis quística, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles que mañana tienen una cita con nosotros. Bye, pórtense bien.